bienvenida. Y le agradezco que dentro de su agenda legislativa y política, pues tenga el tiempo, tenga la disponibilidad para una legisladora de su categoría, pues hablar con el público directamente y pues mostrarnos el panorama del debate constitucional que se cierne en torno a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te doy la más cordial bienvenida, buen día desde Baja California, diputada, y buena tarde desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todo el equipo de Sin Censura, que sé que recientemente han estado pasando inconvenientes, esperemos que se resuelva toda la situación. Les mandamos un saludo también a los que nos estén viendo desde Mexicali, Baja California. Un abrazote y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, diputada, porque pues sabemos que tu agenda legislativa es muy absorbente, que además haces trabajo de campo, vuelves a tu distrito, a tu pues, punto de apoyo ahora a devolver esa confianza democrática que la gente ha depositado en ti. Y bueno, eso es muy, pues muy halagador, que tú no te olvides de tus votantes, porque normalmente pasa eso, que se llevan el voto y ya nunca regresan más que a los 3 años. Pero bueno, te felicito por ese trabajo y también pues, muchas gracias por tu solidaridad con Sin Censura. Estamos aquí con el público reflexionando, diputada, sobre las previas reformas energéticas fallidas que suprimieron derechos, que además le limitaron mucho al fisco mexicano a seguir obteniendo ingresos que son importantes, que son fundamentales para el progreso de todo el país, de las áreas más, sobre todo, que tienen menos ingresos. Y queremos, diputada, que pues nos platiques cómo se propone esta discusión, cuáles serían los puntos más relevantes en la discusión constitucional sobre ya la propuesta en forma que mandó el presidente López Obrador a la Cámara. Por supuesto, con muchísimo gusto. En primer lugar, comentar que por lo general hay una constante con todas esas reformas que se hacen que en primer lugar buscan debilitar el papel del Estado. Y ponemos un ejemplo, por ejemplo, en materia educativa, con la reforma educativa del 2013, también sucedió exactamente lo mismo. Parecía más una reforma laboral y en este sentido se perjudicaba, como bien lo comentaba el licenciado, se perjudicaba los derechos de los trabajadores de la educación. Lo mismo sucedió con la desaparición de Luz y Fuerza del centro de Felipe Calderón. Entonces, y por ejemplo, en momentos tan difíciles como una crisis internacional, una emergencia de pandemia, por ejemplo, tenemos un papel debilitado del Estado en materia de salud, pero ahí sí, es decir, buscan y progresivamente han intentado privatizar y debilitar el papel del Estado, determinar que el Estado no se meta en ciertas cuestiones, pero ante una crisis, una emergencia, algo totalmente lamentable, crisis también del medio ambiente, crisis de problemas naturales, sucede que el Estado ya está tan debilitado que no puede hacer frente. Y ahí sí se le reprocha el papel estatal cuando no es lo suficientemente fuerte para salir avante ante determinadas situaciones. Por eso, la importancia de tener también un papel del Estado que sí sea pues capaz y que sea fuerte ante ciertos accidentes, ante ciertos problemas y de forma permanente y no debilitarlo como también sucedió con la reforma energética del 2013. Y con esto inicio porque de manera específica el objetivo de la reforma energética de este año, es decir, el objetivo de esta reforma eléctrica es justamente revertir y justamente hacer una contrarreforma, y lo dice claramente la exposición de motivos de esta reforma eléctrica que se envió al Congreso, claramente busca revertir la fragmentación que se hizo a la CFE en el pasado 2013, donde a través del Pacto por México se hace la reforma energética. Y quiero decirlo claramente, la reforma energética del 2013 se aprobó a base de moches, se aprobó a base de sobornos del partido político
Y además ya hemos encontrado todos los entramados de corrupción que implicaron la aprobación de las reformas estructurales en esos años. Entonces, como primera intervención, el comentario específico de que el objetivo de esta reforma eléctrica del 2021, la que hace Andrés Manuel López Obrador, es revertir los efectos que está generando ya la reforma del 2013 y dejar de fragmentar el papel de la CFE, porque la CFE, de ser una íntegra en su totalidad, se volvió pues una empresa del Estado fragmentada en 9 subsidiarias, en 4 filiales, y además se le agregaron organismos administrativos y de decisión en materia de distribución de la energía y en materia de la fijación de las tarifas, que no le rinden cuentas a la CFE, sino que la CFE le rinde cuentas a esos organismos. Entonces, tenemos un director actualmente de la CFE que no tiene el completo control del organismo que dirige. Sí, esto es un punto muy relevante, diputada, porque digamos que esta reforma creó organismos superiores, no paralelos, sino superiores, como la CENACE o la CRE, y todo con la intención de favorecer claramente, no la competitividad, porque ni siquiera favorecieron la competitividad, sino favorecer a un sector de empresas particulares, y pusieron al Estado, digamos, a un órgano del Estado, como es la CFE, hablando en términos generales, como órgano del Estado, a competir, digamos, de manera dispar con empresas privadas, todo con la intención estricta de favorecerlas, es decir, de que las tarifas fueran favorables a sus intereses, de que la compra de la energía fuera favorable también a sus intereses, de que la compra incluso de energía fuera prioritaria. Es decir, dejaron al Estado en un segundo lugar. Y eso es lo que tú creo que aquí subrayas, y tenemos que ser muy incisivos, porque este es el gran debate. ¿Qué papel tiene que tener el Estado mexicano en cuanto a temas tan relevantes como la energía eléctrica? ¿Un papel secundario, un papel igual que todas las otras empresas, o un papel rector, un papel que controle el orden de la distribución, del consumo, del suministro de la energía, para que haya estabilidad en todos los aspectos? Y creo que eso es lo que mucha gente, en los columnistas sobre todo, o sea, ya a mí me sorprendió la cantidad de notas que refirió Elizabeth Vilchis, la vocera, la que trabaja ahí en vocería de la presidencia, que se refiere al papel de los medios de comunicación, más de 1000 notas negativas en contra de la reforma. Eso nos da una idea del alcance mediático y también económico de los intereses que hay en juego, y que no quieren que el Estado tenga una estabilidad energética y un control que es sano para la economía de todos, desde mi punto de vista. Entonces, ahí diputada, yo creo que eso que tú dices, retomar el control y reunificar a la CFE, creo que es uno de los puntos más relevantes, porque básicamente, hace rato decía, desde la época de Fox intentaron hacer, digamos, retazos a las empresas públicas. Y eso ya venía incluso desde Salinas, porque también hizo lo mismo con Pemex, ¿no? Pemex Producción, Pemex Exploración, Pemex Transporte, etcétera. Y esa es nada más una idea neoliberal para desmembrar las empresas públicas y transformarlas en micronegocios privados. Entonces, este es el primer, digamos, eje fundamental de la discusión. ¿Qué tipo de CFE queremos? Y creo que es muy clara la exposición de motivos. Establece que queremos una Comisión Federal de Electricidad robusta, que retome el control y que sirva a los mexicanos y no a los intereses de unos cuantos empresarios, porque también debemos reconocer que el pequeño empresario, no sé, de Mexicali, de Toluca, de Querétaro, ese paga su recibo tal cual, no anda ahí pidiendo descuentos. O sea, la mayoría de la gente pagamos, los que tenemos el uso doméstico, pagamos tal cual, ¿no? Lo que debe de ser. Así que la discusión está entre esa oligarquía que sigue queriendo controlar el país y un Estado que pues pretende incluso revertir. Ahora, algo que a mí me llama la atención, ni siquiera les está quitando toda la capacidad de inversión y de concesiones, solo está
revirtiendo la prioridad. Y eso también me llama mucho la atención, de que en realidad no es una reforma radical, es una reforma pues, que solo intenta que el Estado recobre su papel rector. ¿Qué opinión te merece todo eso, diputada? Así es, mira, empezaría por comentar con las personas que nos escuchan y que nos ven que existe un antecedente importante en este país en materia de la reforma energética. En primer lugar, en los 1960, bueno, sabemos que López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. ¿Cómo la nacionalizó? Compró las industrias privadas, es decir, el Estado mexicano en ese momento compra pues, la industria privada en materia de generación de energía y se hace una única Comisión Federal de Electricidad en ese momento. Y el Estado tenía pues acaparado todo el control en materia de energía eléctrica. Después, con algunas reformas, específicamente con Salinas, porque en este país todo inicia a partir de ese personaje, con Salinas, es cuando se empieza a ver ciertas participaciones privadas. Posterior a ello, Cedillo hace un intento por abrir más a la participación privada, no lo logra, después Fox hace otro intento para permitir más la iniciativa privada, no lo logra, y es hasta las reformas del 2013 con Enrique Peña Nieto cuando finalmente se abre este panorama de la industria eléctrica en México. La CFE, de haber estado integrada en un solo sistema, con algunas participaciones de materia privada, con la reforma del 2013 se permite enormemente la participación privada y no nada más se permite la participación, sino que se acapara por completo la participación privada. Y yo aquí tengo un dato interesante, por ejemplo, en los años 2000, todavía en el 2010, el 64% de la energía en México la producía la CFE y los privados solamente producían el 32. Actualmente tenemos invertida esta nota, es decir, ahora estamos exactamente al revés. Antes de la reforma energética, la CFE estaba produciendo hasta el 62% de la energía en México y ahora está produciendo solamente el 38%. Y el hecho de que esté produciendo el 38% es que está por debajo de sus capacidades. La CFE tiene una capacidad de producir hasta el 55% de la energía de este país y estamos actuando bajo las capacidades de la propia CFE. Ahora bien, yo quiero comentar aquí algo muy importante en materia de los costos de la CFE, porque se ha venido hablando de que la CFE está comprando energía muy cara y es decir, se han estado comentando muchas cosas aleatoriamente. Sin embargo, podemos explicar esta parte. ¿Qué pasa con los costos de la energía al interior de las industrias? Por una parte, la CFE tiene los costos totales más baratos. Los costos totales. ¿Qué significan los costos totales? Se integran por los costos variables y por los costos fijos. El costo variable es el precio del combustible que puede variar. Y el costo fijo significa aquellos costos, pues, propios de la industria, del mantenimiento, etcétera. Entonces, la CFE tiene los costos totales integrados más baratos que cualquier empresa privada. Sin embargo, en México se favorece el costo a los privados. Entonces, la CFE compite con un costo total, que es el más barato, pero los privados solamente compiten con un costo que es solo el costo variable, no se le está cobrando el costo fijo. Entonces, en ese momento, la CFE se vuelve menos competitiva porque finalmente está compitiendo con el costo más caro, siendo que tiene los costos totales más baratos. No sé si me explique hasta este momento. Ahora bien, la CFE no puede hacer contratos de corto plazo. El único capacitado en México para hacer contratos de corto plazo es la iniciativa privada. ¿Y qué pasa con los contratos de corto plazo? Pues finalmente se vuelven exageradamente caros y con una volatilidad enorme. La CFE solo puede hacer contratos a largo plazo y se privilegian los contratos en materia de energía limpia a los privados. No es que la CFE no produzca energía limpia, la CFE actualmente produce el 55% de la energía limpia en este país.
Sin embargo, no la dejan participar y competir. Otro de los temas con los que se hace fraude fiscal prácticamente es a lo que se refiere el porteo y el despacho de la energía. ¿Qué quiero decir con esto? La CFE tiene sus centrales de energía, todo el mundo las conocemos, cómo son pues esta infraestructura para distribuir y para transmitir energía a todas partes. Bueno, en ese porteo, en ese sistema eléctrico, la CFE no tiene orden en quién debe entrar primero a distribuir la energía. Entonces, en México estamos pues en un total desorden donde un día entra o un momento, alguna hora del día entra una empresa a distribuir energía y luego entra otra, y luego otra, luego otra y al final la CFE. Una de las cosas que busca esta reforma, esta iniciativa, es que haya un orden en quién entra primero a la red de distribución de energía. Y aparte, el problema es que los privados no pagan por usar ese sistema de transporte de energía. El sistema de transporte de energía en México es de la CFE y los privados lo usan y no pagan por el uso de de esa infraestructura que es del Estado mexicano. Bueno, otro tema muy importante es lo que se ha venido diciendo de las centrales de autoabasto. ¿Qué es esto de las centrales de autoabasto? Porque lo ha comentado bastante la Secretaría de Energía. Al día de hoy existen 239 centrales de autoabasto registradas. ¿Qué quiere decir una central de autoabasto? Son empresas que tienen sistema eléctrico propio y que mismas se brindan energía. Entonces, Costco tiene centrales de autoabasto, Walmart tiene centrales de autoabasto. Entonces, tenemos 239 centrales, pero mágicamente aparecen 77,000 consumidores. Si tenemos solo registradas 239 centrales, solo deberíamos tener 239 consumidores. Entonces, está generando un fraude fiscal en esta parte y las centrales de autoabasto están teniendo clientes a su vez y no pagan a la CFE por esos clientes que tienen. Entonces, insisto, existen 77,000 consumidores de las centrales de autoabasto teniendo solamente 239 registros. Es una locura. Entonces, todo esto y muchísimas rubros más son los que quiere corregir la reforma energética del 2013. Del 2021, corregirle la reforma del 2013. Y como bien comentaban, no es una reforma radical, es una reforma que simplemente intenta corregir el orden en este país de cómo se distribuye la energía. Y ahí es cuando habla el presidente y habla la secretaria de Energía de la seguridad nacional, porque al tener tanto desorden en el uso de la infraestructura energética, al tener tanto desorden en el uso de las centrales, en el uso de la distribución y de toda la infraestructura de la CFE, se pueden generar accidentes. Imagínense nomás, la CFE no tienen control de quién entra y quién sale de sus propias centrales de energía y esto puede generar accidentes. Ahí es cuando se habla de que se necesita arreglar este problema porque esto puede generar accidentes para la población en general y accidentes para el propio sistema eléctrico y las empresas privadas no se van a hacer responsables. ¿Por qué? Porque están usando la infraestructura de la CFE. Entonces, todo esto es lo que busca corregir la iniciativa. Por eso iniciaba comentando un poco el objetivo de la iniciativa, más allá de pues todos estos apartados que se han buscado dar a conocer y que se buscan corregir, porque el objetivo es darle reverse a la reforma del 2013 y es hacer orden en pues en todo este proceso y que la CFE como organismo tenga muchísima más control sobre sobre sus propios términos en los cuales se distribuye energía en este país. Y por último, ya para cerrar esta intervención, digo que lo que se ha hablado de las tarifas, se ha hablado mucho también de las tarifas, de que si va a bajar o no la luz, algo de lo que se está previendo con esta reforma, se prevé que de no lograrse la reforma energética, el mercado energético en materia eléctrica va a seguir siendo aprovechado por los privados. Y al perder la CFE progresivamente el control, les digo que antes despachábamos el 63% de la energía en este país y ahora se está despachando solamente el 38%. Estamos cada vez perdiendo la capacidad de distribución de energía.
al seguir en esta forma, vamos a perder totalmente el control sobre sobre la industria eléctrica en nuestro país, y esto nos va a generar, ahí sí, descontrol total sobre las tarifas. Y si esto sucede, sí vamos a terminar, por ejemplo, con lo como está pasando en España, donde no hay control sobre las tarifas eléctricas y están totalmente dominados por el Estado, por las iniciativas privadas. Entonces, lo que busca esta iniciativa es decir, no queremos que nos pase eso, vamos ahorita a revertir lo que hicieron en el 2013 para que la CFE y el Estado vuelvan a adquirir el papel importante en materia eléctrica y otra cosa muy importante, la transición energética, que tanto dicen de las energías limpias. Actualmente la CFE genera el 55% de energía limpia en este país. Sin embargo, no está siendo favorecida y toda la cuestión en materia de energía limpia lo favorecen los privados. Y por otra parte, ahora el Estado se hace responsable de la transición energética. En la reforma del 2013 se le dejó a los privados que ellos decidieran cómo y cuándo se iba a hacer la transición energética. Ahora el Estado está recuperando y está tomando la responsabilidad de la transición energética. Y sí lo puede lograr. Y tan es así que en el orden de despacho se está privilegiando que primero se despache a través de las energías limpias y después con las energías que no son tan limpias. Termino mi intervención hasta aquí para decirles que que tenemos que apoyar esta reforma y que tenemos que apoyar en la comunicación de esta reforma, porque no dejan de ser temas técnicos que a veces la población y la sociedad no quiere, pues, participar, pero necesitamos los funcionarios, los servidores, los comunicadores, desentrañar esta información y finalmente socializarla para que el pueblo de México comprenda y sepa qué está en juego en el Congreso de la Unión con esta reforma.